Alexandro, novela de Valerio Massimo Manfredi, capítulo 29. Alejandro salió del palacio a todo correr llevando a su madre de la mano, perseguido por los gritos furibundos de Filipo. Tan pronto como llegaron al patio, le preguntó, ¿tienes ganas de cabalgar o quieres que te haga preparar un carruaje? No, iré a caballo. Cámbiate de vestido y espérame lista en la puerta de tu habitación. Pasaré a recogerte dentro de unos pocos instantes. No olvides el manto y las ropas de abrigo, nos vamos a la montaña. ¡Ah, por fin! Exclamó la reina. Alejandro corrió a las caballerizas, tomó a Bucéfalo y un caballo bayo sármata con arreos, gualdrapa y alforjas de viaje. Salió de las caballerizas llevándose a la esquina sur del palacio. ¡Alejandro! ¡Espera! Gritó una voz a sus espaldas. ¿Efistión? Vuelve atrás, mi padre se pondrá en tu contra. No me importa, no pienso dejarte. ¿A dónde te diriges? A Epiro, a casa de mi tío. ¿Por qué camino? Por Veroea. Parte. Yo me reuniré con ustedes más tarde. Está bien. Saluda a los demás y dile a Eumenes que cuide de Peritas. Descuida. Hefestión se fue corriendo. ¡Un hueso al día, por lo menos! Le gritó a sus espaldas Alejandro. ¡Para sus dientes! El amigo le hizo con la mano una señal de que había comprendido y desapareció de nuevo en el interior de las caballerizas. Olimpia estaba lista. Se había recogido el pelo en un moño y puesto un corpiño de piel y unos pantalones ilirios. Llevaba sobre los hombros dos alforjas con mantas, provisiones y una bolsa de dinero. Una de las doncellas la seguía entre lloriqueos. Pero mi reina. Vuelve adentro y enciérrate en la habitación, le ordenó Olimpia. Alejandro le tendió las bridas del caballo. Mamá, ¿dónde está Cleopatra? No puedo irme sin despedirme de ella. Ha mandado una doncella para avisarme que te espera en el atrio de las dependencias de las mujeres. Pero cada momento que perdemos puede resultar fatal, como bien sabes. Me daré prisa, mamá. Se cubrió la cabeza con la capucha del manto y corrió a donde le esperaba su hermana, pálida y temblorosa, vestida aún con las ropas de gala. Apenas Cleopatra lo vio, le arrojó los brazos al cuello llorando. No te vayas, no te vayas. Ya le pediré yo a papá que te perdone. Me arrojaré a sus pies si hace falta. No podrá decirme que no. ¿Dónde está ahora? Lo llevaron a su aposento. ¿Borracho? Cleopatra asintió. Tengo que huir antes de que recobre el conocimiento. Ahora ya no hay sitio aquí para mí, y tampoco para nuestra madre. Te escribiré, si me es posible. Te quiero, hermana. Cleopatra estalló en llanto más desesperado aún si cabe, y Alejandro tuvo que librarse casi a la fuerza de su abrazo. ¿Cuándo te volveré a ver? Gritó con la voz quebrada la muchacha. Cuando los dioses quieran, repuso Alejandro. Pero estará siempre en mi corazón. Volvió a la carrera al lugar de la cita con su madre y la encontró lista. Partimos, exclamó, y luego le echó una ojeada y sonrió. Mamá, pareces una amazona. Olimpia sacudió la cabeza. Una madre siempre es hermosa a ojos de su hijo, pero gracias, de todas formas. Montó ágilmente en la silla y espoleó al caballo. También Alejandro dio un golpe a Bucéfalo con los talones y se lanzó al galope. Se mantuvieron lejos de los caminos frecuentados. Tomaron un sendero de campo que Alejandro había recorrido varias veces cuando se encontraba en Niesa y recorrieron un buen trecho antes de que cayera la oscuridad, sin que sucediera nada preocupante. Se detuvieron un par de veces para que los caballos recuperaran el aliento y para abrevarlos, pero finalmente alcanzaron el gran bosque que recubría el monte Eordea y el valle de Aliacmón. Buscaron cobijo en una cueva donde manaba una fuente y Alejandro dejó a los caballos pacer libremente. A continuación se puso a encender un fuego con dos ramas y una barrena. Esto me lo enseñó Aristóteles, explicaba. El rozamiento genera calor. ¿Estuviste bien en Miesa? Fueron años muy hermosos, madre, pero una vida de ese tipo no está hecha para mí. Acercó unas hojas secas a las ramitas y comenzó a soplar sobre ellas, cuando vio salir un poco de humo.
Una débil llama se alzó y cobró pronto vigor a medida que Alejandro añadía hojas secas y ramiza. Cuando la llama comenzó a crepitar, el joven puso unos leños más grandes. Luego extendió su manto sobre el suelo. Ponte cómoda. Esta noche yo prepararé la cena. Olimpia se sentó y se quedó mirando fijamente, como encantada, la danza de las llamas en la soledad del bosque, mientras su hijo abría las alforjas, tomaba un pan y lo ponía a tostar al fuego. Luego cortó con el cuchillo un trozo de queso y se lo ofreció. Ambos comieron en silencio. La mejor cena en muchos años, murmuró Olimpia, y un lugar más hermoso que cualquier palacio. Tengo la impresión de haber vuelto hecha una niña a las montañas. Alejandro tomó agua de la fuente para ella con un vaso de boj y se la ofreció. Y sin embargo, tampoco esto va contigo. Sentirás nostalgia de la política, de tus relaciones, de tus intrigas, ¿no crees? Tal vez, pero por ahora déjame soñar. La última vez que dormí contigo apenas habías aprendido a andar y tu padre me amaba. Se quedaron hablando en voz baja, escuchando el susurro del viento nocturno entre las ramas de las encinas y el crepitar de las llamas de su solitario viaje. Al final se durmieron, exhaustos por la larga jornada densa de emociones. Se había apoderado de ambos una melancolía profunda. Estaban desterrados y eran fugitivos, sin techo ni amigos. Y los dos sentían amargamente el distanciamiento de un hombre duro, violento, despótico, pero capaz como ningún otro de hacerse querer. En el curso de la noche Alejandro abrió los ojos, desvelado por un ruido imperceptible, y se dio cuenta de que su madre no estaba a su lado. Miró alrededor y vio a cierta distancia una sombra por el sendero que discurría, iluminado por la luna entre seculares troncos. Era Olimpia. Estaba de pie delante de una planta enorme y un tronco hueco. Parecía que hablara con alguien. Se acercó cautamente, arrastrando los pies sobre el musgo hasta escasa distancia de ella, y pareció que murmuraba algo en una lengua desconocida. Luego callaba, como si hubiera recibido una respuesta, y acto seguido proseguía de nuevo, en voz baja. Alejandro permaneció escondido, observándola detrás de una encina, y vio que se encaminaba por un sendero estriado por largas sombras de ramas que se extendían en medio de la luminosidad diáfana de la luna. La siguió, procurando en todo momento no ser visto y sin hacer el menor ruido. La madre se detuvo delante de las ruinas de un antiguo santuario en el que la estatua de culto de madera tallada resultaba a duras penas reconocible, corroída por el tiempo y la intemperie. La imagen arcaica de Dionisio, el dios del furor orgiástico y de la ebriedad, era iluminada por la luz trémula de algunas lámparas, señal de que el lugar seguía siendo visitado. Olimpia se acercó a la estatua con ligereza, como si estuviese esbozando un paso de danza. Alargó la mano sobre su basamento y entre los dedos le apareció como por ensalmo una flauta de caña que se puso a tocar inmediatamente, difundiendo al viento una nota intensa y sinuosa, una melodía mágica y arcana que en breve tiempo se elevó sobre todas las voces nocturnas del bosque, volando lejana entre las ramas, apenas movidas por soplos de brisa. Pasó el tiempo y una música pareció responder desde el bosque, una tonada indefinible que se confundía ora con el susurro de las hojas, ora con el canto lejano de un ruiseñor, y luego poco a poco se hacía más clara y distinta. Primero una cascada de notas sombrías como el gorgotear de una fuente en la cavidad de una cueva, y luego más altas y nítidas. Eran también aquellas las notas de una flauta o de muchas flautas primitivas de caña, que emitían un sonido prolongado y suspendido que hubiérase dicho modulado por el viento. Olimpia depositó su instrumento sobre el basamento. Se despojó del manto y comenzó a bailar al ritmo de aquella melodía hasta que del bosque salieron hombres y mujeres con los rostros cubiertos con máscaras de fieras, con aspecto de sátiros y ménades. Algunos soplaban unos caramillos,
Otros se pusieron a danzar en torno al ídolo y a la reina, como si reconocieran en ella una segunda divinidad. A medida que la danza se volvía más intensa y vertiginosa, iban llegando otros con tímpanos y tambores, marcando el ritmo cada vez más frenéticamente. Ninguno de ellos resultaba reconocible por la oscuridad y las máscaras, pero los cuerpos poco a poco se desnudaban, se apretujaban estrechamente en la danza y acto seguido, en el suelo alrededor de la estatua, entre los espasmos y las contorsiones de unas cópulas salvajes. En medio de este caos de sonidos y de formas, Olimpia se había quedado repentinamente inmóvil, como la estatua de madera de Dionisio, semejante a una divinidad en la noche. Unos hombres enmascarados, desnudos a la luz de la luna, se le acercaron casi arrastrándose como animales. Alejandro, turbado por aquella escena, estaba a punto de echar mano a la espada cuando descubrió algo que lo bloqueó. Lleno de estupor contra el tronco del árbol que ocultaba de la vista, una enorme serpiente salía en aquel preciso instante debajo de la tierra. Alcanzaba la estatua del dios y luego se enroscaba lentamente por las piernas de su madre. Olimpia no se movía. Sus miembros estaban rígidos y tenía los ojos clavados en el vacío. Parecía que no oyese ni viese nada de lo que sucedía. Una serpiente más salió de debajo de la tierra y luego otra, y todas se retorcían deslizándose unas sobre otras por las piernas de la reina. La más grande de todas ellas, la primera en orden de aparición, se alzó sobre las demás y rodeó con sus anillos el cuerpo de Olimpia hasta erguir la cabeza sobre la suya. La música frenética había cesado de pronto. Las figuras enmascaradas se habían retirado a los márgenes del claro del bosque, dominadas y casi espantadas por aquel acontecimiento sobrenatural. Luego, la serpiente agitó la fina lengua bífida e hizo oír el mismo sonido que Limpia había extraído de su flauta, una nota intensa y fluida, sombría y trémula como la voz del viento entre las encinas. Los velones se fueron apagando uno tras otro, y a la luz de la luna, Alejandro vio escamas de reptiles resplandecer en la penumbra y luego desvanecerse en la nada. Dejó escapar un profundo suspiro y se secó la frente chorreante de sudor. Cuando miró de nuevo hacia el pequeño santuario derruido, el claro del bosque estaba completamente vacío y silencioso, como si nada hubiera pasado. Sintió que le tocaban en aquel momento en un hombro y volvió de golpe, espada en mano. Soy yo, hijo, dijo Olimpia, mirándole con una expresión de sorpresa. Desperté y vi que no estabas. ¿Qué haces en este lugar? Alejandro alargó una mano hacia ella como si no creyera lo que sus ojos estaban viendo. ¿Pero qué te pasa? Preguntó de nuevo la reina. Alejandro sacudió la cabeza como si tratara de despertarse de un sueño o de una pesadilla, y se topó con los ojos de su madre, más negros y profundos que la noche. Nada, repuso él. Volvamos. Al día siguiente, se levantaron cuando el sol hizo centellear el agua de la fuente y se pusieron en camino, avanzando en silencio hacia el oeste. Parecía que ninguno de los dos se atreviese a hablar. De repente Alejandro se volvió hacia ella. Se cuentan cosas extrañas de ti, dijo. ¿Qué cosas? Preguntó Olimpia sin volverse. Dicen, dicen que participas en cultos secretos, en las orgías nocturnas de Dionisio y que tienes poderes mágicos. ¿Y tú te lo crees? No lo sé. Olimpia no replicó y cabalgaron largo rato, en silencio. Te he visto esta noche, prosiguió Alejandro. ¿Qué es lo que has visto? Te vi llamar a una orgía con el sonido de tu flauta y hacer salir serpientes del suelo. Olimpia se volvió y lo fulminó con una fría mirada, semejante a la luz en los ojos de la serpiente que había aparecido esa noche. Tú has dado cuerpo a mis sueños y has seguido a mi espíritu entre los bosques.
un simulacro inútil como las sombras de los muertos, porque eres parte de mí y partícipe de una fuerza divina. No era un sueño, afirmó Alejandro. Estoy seguro de lo que he visto. Hay lugares y momentos en que la realidad y el sueño se confunden. Hay personas que pueden traspasar los confines y caminar por las regiones habitadas por el misterio. Un día me abandonarás y tendré que salir de mi cuerpo y volar por la noche hasta ti, con el fin de verte, para escuchar tu voz y tu respiración, para estar a tu lado cuando me necesites, en cualquier momento. Ninguno de los dos dijo una palabra más hasta que el sol estuvo en lo alto del cielo y hubieron llegado hasta el camino de Beroea. Una vez allí, llegó Hefestión y Alejandro se apeó del caballo y corrió a su encuentro. ¿Cómo te las arreglaste para encontrarnos? Le preguntó. Tu bucéfalo deja huellas como un toro salvaje. No ha sido tan difícil. ¿Hay novedades? No puedo contarte gran cosa. Salí poco después que ustedes, pero creo que el rey estaba tan borracho que no se sostenía en pie. Creo que lo lavaron y metieron en cama. ¿Crees que dará la orden de perseguirme? ¿Por qué? Quería matarme. Solo había bebido. Me parece aún estar oyéndolo. Tan pronto como despierte dirá, ¿dónde está Alejandro? No sé. Se han dicho palabras ofensivas. Es difícil enterrarlas en el olvido, para ambos. Y aun en el caso de que mi padre quisiera olvidarlas, siempre habrá alguien dispuesto a recordarlas. Es posible. ¿Le dijiste a Ómenes que cuidara de mi perro? Fue lo primero que hice. Pobre Peritas. Se sentirá mal sin mí. ¿Creerá que lo abandoné? También otros se sentirán mal sin ti, Alejandro. Y tampoco yo hubiese soportado tu lejanía, por eso quise seguirte. Espolearon a los caballos para alcanzar a Olimpia, que cabalgaba sola. Salud a mi reina, dijo Hefestión. Salve, muchacho, repuso Olimpia, y prosiguieron el viaje, juntos. ¿Dónde? ¿Dónde está Alejandro? Filipo acababa de salir del baño y las mujeres le dieron masaje en los hombros y la espalda con una sábana de lino. El ayuda de campo se acercó. No está, señor. Ya veo que no está. Mándalo a llamar. Ah, quiero decir que se ha ido. ¿Ido? ¿Ido a dónde? No se sabe, señor. ¡Ah! Gritó Filipo, arrojando al suelo la sábana y caminando desnudo a grandes pasos hacia la habitación. Quiero que venga inmediatamente a pedirme disculpas por lo que dijo. Me puso en ridículo delante de mis huéspedes y de mi esposa. Encuéntranlo y tráiganlo enseguida a mi presencia. Le pondré la cara como un mapa, le emprenderé a patadas con él, le... El ayuda de campo estaba tieso como un palo y silencioso. Ah, pero me escuchas, por Zeus. Lo escucho, señor, pero Alejandro se fue inmediatamente después de haber salido de la sala del banquete. Y estaba usted demasiado indispuesto para tomar ninguna decisión al respecto y... Estás diciendo que estaba demasiado borracho para poder dar órdenes, le gritó a la cara Filipo, que acababa de volverse hacia él. El hecho es, señor, que no las diste y... Hagan llamar a la reina, enseguida. ¿A cuál, señor? Preguntó el ayuda de campo, cada vez más incómodo. ¿A cuál? ¿Qué quieres que haga yo con esa niña? Llama a la reina enseguida. La reina Olimpia se ha marchado con Alejandro, señor. El rugido del soberano se oyó en el cuerpo de guardia del fondo del patio. Poco después se vio a la ayuda de campo descender con prisa por las escaleras y dar órdenes a todos aquellos con quienes se encontraba. Estos saltaban a caballo y partían a la carrera en todas direcciones. Aquel día también las delegaciones extranjeras se despidieron una tras otra, y Filipo tuvo que recibirlas para saludar y dar las gracias por los suntuosos regalos que habían traído.
Esta obligación le llevó la mañana entera y parte de la tarde. Llegó a la noche cansado, disgustado, tanto por la semana ininterrumpida de festejos y banquetes, como porque se sentía por primera vez en su vida solo como un perro. Mandó a la cama a Eurídice, subió a la azotea y caminó largo rato de un lado a otro. De golpe, oyó resonar un ladrido insistente en la ala occidental del palacio y luego un aullido interminable que se apagó en un ladrido quejumbroso. También Perita se había dado cuenta de que Alejandro ya no estaba allí y le vociferaba a la luna toda su desesperación. Capítulo 30. En una semana, los tres fugitivos alcanzaron los confines de Epiro y se hicieron anunciar al rey Alejandro. El joven soberano estaba ya al corriente de lo sucedido porque sus informantes empleaban un sistema más rápido para comunicarse con él, y no tenían que tomar largos desvíos para no ser vistos. Fue personalmente a recibirlos y abrazó larga y afectuosamente a su hermana mayor y a su sobrino. Por último, también a Hefestión, al que había tenido ya ocasión de conocer muy bien cuando estaba en la corte de Filipo, en Pela. Durmieron aquella noche en una residencia de casa y volvieron a partir al día siguiente con una escolta de honor para llegar, en un par de jornadas más, a la residencia real de Butroto. La ciudad asomada al mar era el corazón mítico del pequeño reino de Epiro. Según la leyenda, había recalado allí Pirro, hijo de Aquiles, llevando consigo como esclavas a Andrómaca, la viuda de Héctor, y Heleno, el adivino troyano. Pirro había hecho de Andrómaca su concubina y luego se la había ofrecido a Heleno. Y tanto de la primera como de la segunda unión habían nacido hijos que más tarde, al casarse entre ellos, habían dado origen a la dinastía real que dominaba aún aquellas tierras. Así pues, por parte de madre, Alejandro de Macedonia descendía tanto del más grande de los héroes griegos como de la estirpe de Príamo que reinaba sobre Asia. Así cantaban los poetas que alegraban, por la noche, los banquetes del soberano y de sus huéspedes, los cuales vivieron tranquilos durante largos días. Pero el rey de Epiro no se hacía ilusiones. Sabía perfectamente que no tardaría en recibir visitas. La primera le fue anunciada una mañana al amanecer, cuando no se había levantado aún del lecho. Era un jinete de la guardia personal de Filipo cubierto de fango de la cabeza a los pies, pues últimamente había llovido en la montaña. El rey está furioso, dijo, sin aceptar siquiera un baño caliente. Se esperaba que Alejandro se presentara al día después para pedirle disculpas por su comportamiento, por las palabras despreciativas con que se mofó de él delante de todos sus huéspedes y de su propia esposa. Mi sobrino afirma que el rey lo atacó espada en mano y que Átalo lo tachó de bastardo. Filipo ha de comprender que su hijo, siendo de su misma sangre, tiene también su orgullo, el mismo sentido de la dignidad y un carácter muy parecido. El rey no atiende a razones y quiere que Alejandro se presente enseguida en Pela para implorar su perdón. Lo conozco y sé que no lo hará. Entonces que se atenga a las consecuencias. Alejandro tenía el sueño ligero y había oído el ruido de cascos en el empedrado del cuerpo de guardia. Se había levantado, echado un manto sobre los hombros y ahora escuchaba, sin ser visto, lo que el mensajero de su padre iba diciendo. ¿Qué consecuencias? Preguntó el soberano. Sus amigos serán enviados todos al destierro como traidores y conspiradores, a excepción de Eumenes, que es el secretario de Filipo, y de Filotas, el hijo general de Parmenio. Se lo contaré a mi sobrino y le haré saber la respuesta. Esperaré a que vuelva, y después partiré de inmediato. Pero, ¿no quieres comer y lavarte? Los huéspedes han sido siempre bien recibidos en esta casa con la máxima consideración. Me temo que no puedo. El mal tiempo ha retardado ya mi marcha, explicó el enviado macedonio. El rey salió de la sala de audiencias y se encontró frente a su sobrino, en el corredor. ¿Has oído? Alejandro asintió. ¿Qué piensas hacer?
No me arrastraré jamás a los pies de mi padre. Átalo me ofendió públicamente y tendría que haber sido él quien hiciera algo por restablecer mi dignidad. En cambio vino contra mí espada en mano. Pero tus amigos pagarán un precio muy alto. Lo sé, y eso me causa gran pesar, pero no tengo elección. ¿Es tu última respuesta? Sí. El rey lo abrazó. Es lo que habría hecho también yo en tu lugar. Voy a referirse. No, espera. Lo haré yo personalmente. Se arrebujó el manto alrededor del cuello y entró, descalzo como iba, en la sala de audiencias. El mensajero hizo primero un gesto de sorpresa y luego inclinó enseguida la cabeza en señal de deferencia. Que los dioses te guarden, Alejandro. También a ti, mi buen amigo. Esta es la respuesta para el rey, mi padre. Le dirás que Alejandro no puede pedir perdón si antes no ha recibido disculpas de Átalo y la seguridad de que la reina Olimpia no va a sufrir vejaciones de ningún tipo y que su rango de soberana de los macedonios se verá adecuadamente confirmado. ¿Es todo? Es todo. El enviado hizo una reverencia y encaminó sus pasos hacia la salida. Dile también, dile también que... ¿El qué? Que se cuide. Así lo haré. Poco después se oyó un relincho y un galope que se desvanecía a lo lejos. No ha comido ni descansado. La voz del rey resonó a espaldas de Alejandro. Filipo debe estar muy ansioso por conocer tu respuesta. Ven, mandé a que nos trajeran comida. Pasaron a una sala del aposento real donde estaban preparadas dos mesas junto a dos asientos de brazos. Había pan fresco y rodajas de caballa y de pez espada asado. Te pongo en problemas, admitió Alejandro. Es mi padre quien te hizo subir al trono. Es cierto, pero al mismo tiempo he crecido. Ya no soy un muchacho. Soy yo quien le cubre la espalda en esta zona y te aseguro que no es tarea fácil. Los ilirios son con frecuencia turbulentos. Los piratas infestan las costas y en el interior se advierten movimientos de otros pueblos que bajan del sur a lo largo del Istro. También tu padre tiene necesidad de mí. Además, he de tutelar la dignidad de mi hermana Olimpia. Alejandro comió un poco de pescado y bebió un sorbo de vino. Un vino ligero, procedente de las islas Jónicas. Se fue hacia la ventana que daba al mar sin dejar de mordisquear un pedazo de pan. ¿Dónde está Ítaca? Preguntó. El rey indicó hacia el sur. La isla de Odiseo está allí, a un día aproximadamente de navegación, hacia el mediodía. Y aquella que tenemos enfrente es Córcira, la isla de los Feacios, donde el héroe fue hospedado en la residencia real de Alcinoo. ¿La conoces? ¿Ítaca? No, pero no hay nada que ver allí, solo cabras y cerdos. Tal vez, pero quisiera ir a pesar de todo. Quisiera llegar allí al caer la tarde, cuando el mar cambia de color y todas las vías acuáticas y terrestres se oscurecen. Sentir lo que sintió Odiseo al volver a verla al cabo de tanto tiempo. Yo podría, estoy convencido de que podría revivir sus mismos sentimientos. Si quieres haré que te lleven. No está lejos, como te he dicho. Alejandro pareció no haber oído aquella respuesta y volvió la mirada hacia el oeste, donde el sol asomaba tras los montes de Epiro y comenzaba a teñir de rosa las puntas de las cúspides de Córcira. Italia está allende aquellas montañas y aquel mar, ¿no es cierto? El rey pareció de golpe iluminársele el rostro. Sí, Alejandro, están Italia y la Magna Grecia, ciudades fundadas por los griegos, increíblemente ricas y poderosas como Tarento, Locria, Crotona, Turium, Region y otras, muchas otras. Hay bosques inmensos y rebaños de miles y miles de cabezas, campos de trigo hasta donde no puede abarcar la mirada, y montes cubiertos de nieve en todas las estaciones del año que vomitan de pronto fuego y llamas.
y hacen temblar la tierra. Y allende Ítaca está Sicilia, la tierra más floreciente y hermosa que se conozca. Allí está la poderosa Siracusa y Agrigento, Gela y Selinunte. Y más allá también Cerdeña y luego Hispania, el país más rico del mundo que tiene minas de plata inagotables, estaño y hierro. Esta noche he tenido un sueño, dijo Alejandro. ¿Qué sueño? Estábamos juntos, tú y yo, a caballo, en la cima del monte Ímaro, el más alto de tu reino. Yo montaba a Bucéfalo y tú a tu caballo, Queraunos, y estábamos los dos inundados de luz porque en ese preciso momento había un sol que se ponía en el mar por el oeste y otro sol que salía por el este. Dos soles, ¿te imaginas? Un espectáculo realmente emocionante. En un momento nos saludábamos porque tú querías llegar al lugar donde el sol se pone y yo al lugar por donde sale. ¿No es maravilloso? Alejandro hacia el sol naciente y Alejandro hacia el sol poniente. Y antes de saludarnos, antes de espolear cada uno su propio caballo hacia la luz del globo flamígero, nos hacíamos una solemne promesa, que nos encontraríamos hasta después de haber puesto final a nuestro viaje, y nuestro lugar de encuentro sería... ¿Cuál? Preguntó el rey mirándolo fijamente. Alejandro no respondió, pero su mirada se veló de una sombra inquieta, huidiza. ¿Qué lugar? Insistió el rey. ¿Cuál es el lugar en el que hubiéramos tenido que encontrarnos? Eso no lo recuerdo.